de estos vamos a tener el estado de agregación de la solución. S, L y G representan los estados de agregación sólido, líquido y gaseoso. Entonces podríamos tener soluciones en estado sólido, soluciones en estado líquido y soluciones en estado gaseoso. Nosotros habitualmente vamos a trabajar con las soluciones en estado líquido, que son sal disuelta en agua, cualquier sal. Un ejemplo podría ser la sal de mesa, la sal común o el cloruro de sodio disuelta en agua. El primer componente llamado soluto va a estar en estado sólido en este ejemplo. El segundo componente va a estar en estado líquido, que sería el solvente, el agua. Por lo tanto, la solución va a estar en estado líquido. De la misma manera podríamos tener, si tenemos alcohol disuelto en agua, tendríamos que el primer componente está en estado líquido, el alcohol disuelto en el agua, que sería el solvente o segundo componente, y la solución también estaría en estado líquido. Esas son las soluciones más comunes, las soluciones que están en estado líquido. Y generalmente el solvente más común es el agua. Ahora, nosotros vamos a encontrarnos en otras soluciones en la cual el solvente pasa a ser una sustancia orgánica formada por carbono e hidrógeno, ejemplo, acetona, o el mismo alcohol a veces puede ser solvente. Pero también podemos tener soluciones en otros estados, soluciones sólidas y soluciones gaseosas. La solución gaseosa más común es el aire. El aire está formado por un solvente que es nitrógeno, 70% de nitrógeno, y el resto de los gases, también en estado gaseoso, que son el dióxido de carbono y el oxígeno en mucho menor porcentaje. El agua gasificada, la soda, tiene como soluto el dióxido de carbono, CO2, como solvente el agua, y la solución va a estar en estado líquido. Otro ejemplo tendríamos de solución en estado sólido, una aleación. Una aleación es una solución que está formado por un metal, generalmente, que es el que está en mayor cantidad. Ejemplo, el zinc, en cuya masa está disuelta otra sustancia en menor cantidad, en este caso el cobre. Cuando el cobre lo calentamos, lo fundimos y lo mezclamos en forma homogénea con el zinc, lo dejamos enfriar, nos queda una solución en estado sólido que se llama latón. Ustedes lo conocen, las latas. Luego el bronce también se obtiene de la misma manera. Si es cobre disuelto en estaño, el soluto sería el cobre, el solvente sería el estaño y el estado de la solución estaría en estado sólido. Entonces podríamos tener soluciones en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Nosotros vamos a situarnos particularmente hoy en las soluciones en estado líquido y, como dije antes, por ejemplo, etanol o alcohol etílico disuelto en agua, cloruro de sodio disuelto en agua. Las soluciones formadas por un sólido disuelto en un líquido se pueden clasificar en tres tipos, ¿sí? Solución saturada, que es la que contiene la cantidad máxima de un soluto que se disuelve en un solvente a una temperatura específica. Reitero, es la que contiene la cantidad máxima de soluto que se disuelve en un solvente a una temperatura específica. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes, por ejemplo, tienen un vaso con agua y le comienzan a agregar sal y agitan, llega un momento que el agua no puede disolver más sal. En general, si ustedes tienen alrededor de 100 gramos de agua, 100 centímetros cúbicos, la cantidad máxima de sal que se puede disolver es alrededor de 35 gramos por 100 centímetros cúbicos de agua. Si agrego más sal, sal común, cloruro de sodio, lo que va a ocurrir es que el resto de sal que agregue, obviamente no se puede saturar, no se puede disolver, como recién lo dije, va a quedar en el fondo, y lo que nos queda arriba, la capa superior, es
la sal, que dijimos esos 35 gramos aproximadamente, disueltos por cada 100 gramos de agua. A esa solución que contiene la máxima cantidad de soluto posible en una determinada cantidad de solvente, se la considera una solución saturada. Ahora, ¿de qué dependerá tener una solución saturada? De varios factores. Uno de los factores que me va a modificar esta relación que se llama solubilidad es, por un lado, el solvente. Nosotros vamos a trabajar en este caso siempre con solvente que es agua. Otro lado, el soluto, lo que se disuelve en. Nosotros vamos a trabajar para estos problemas con solutos en estados sólidos disueltos en agua. Y la otra variable que tenemos es la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura modifica la solubilidad de la mayoría de las sustancias. Ahora, una solución también podría clasificarse en solución no saturada. ¿Qué es una solución no saturada? Aquella que no llegó a ese límite de solubilidad. Por ejemplo, si nosotros agregamos 10 gramos de sal en 100 centímetros cúbicos de agua, o en 100 gramos de agua, esos 10 gramos de sal se disuelven perfectamente y la solución se llama no saturada. También podríamos tener una solución sobresaturada. Y ahora voy a explicar esto con más detalle. Vamos al gráfico. El gráfico que tienen a la izquierda representa en el eje de ordenadas o eje de abscisas la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? La relación que existe entre los gramos de soluto, la cantidad de soluto, y los gramos de agua. En general, la medida de solubilidad es gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. ¿Podemos variar esto? ¿Podemos expresarlos en otra unidad? Sí. Van a ver que en un problema lo expresamos en otra unidad. Pero en general la solubilidad se expresa en gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. Ahora, como ven, en este ejemplo, nosotros tenemos una sal. Esta sal se llama KClO3, se llama clorato de potasio. Clorato de potasio. Esta sal tiene una solubilidad que está representada por esta curva. Y a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la temperatura, la cantidad máxima de sal que podemos disolver en una masa fija de agua, en este caso 100 gramos, va a aumentar. Por ejemplo, digo números aproximados, ¿sí? Porque ahora no nos interesa y generalmente esto lo van a tener como dato. A 0 grados, el agua, ¿sí?, puede disolver apenas unos pocos gramos de esta sal, alrededor de 3 o 4 gramos. ¿Sí? A medida que aumentamos la temperatura 10, 20, 30, 40 grados Celsius, la cantidad de sal que podemos disolver va aumentando. En todos los puntos sobre esta curva que estoy marcando con el cursor, en todos los puntos vamos a tener una solución saturada. En todos los puntos una solución saturada. Y en cada punto de esa solución saturada vamos a tener una temperatura determinada y una concentración que nos indica la solubilidad, los gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. Entonces, por ejemplo, y voy al gráfico de la derecha, si este punto fuera el 50 grados, vamos a suponer que es 50 grados, ¿sí? Tenemos el punto 1 sobre la curva, y a 50 grados la cantidad máxima de clorato de potasio que se puede disolver por cada 100 gramos de agua es 20 gramos. 20 gramos es la cantidad máxima de clorato de potasio que podemos disolver en 100 gramos de agua. Por lo tanto, la solubilidad del clorato de potasio a 50 grados Celsius es 20 gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. Tenemos el punto 1. Ahora, si aumentamos la temperatura, 60, 70, 80, 90, la solubilidad, como ven en el gráfico, comienza a aumentar. Cada vez podemos disolver mayor cantidad de sal, de esta sal, en particular clorato de potasio,
de potasio en la misma cantidad de agua. Vamos a llegar, por ejemplo, al punto 2. Supongamos que el punto 2 está a una temperatura de 85 grados Celsius y el punto 2 me dice que a 85 grados Celsius la cantidad máxima de soluto que puedo disolver en 100 gramos de agua es de 45 gramos. Como ven, aumentó, pasó de 20 a 45. Pude disolver más sal en la misma cantidad de agua. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros dejamos de calentar y la solución se enfría, se va a producir un fenómeno. Se enfría, voy por la horizontal, donde dice rápido, enfriamos, y vamos a detenernos, por ejemplo, en el punto 3. Enfriamos o dejamos que se enfríe la solución hasta llegar a 50 grados Celsius. ¿Qué va a ocurrir? A 50 grados Celsius, si nosotros no tocamos, y hablo literalmente, no tocamos, no movemos el recipiente, tenemos el vaso de precipitado en el laboratorio, no lo tocamos, no lo movemos, nadie pasa cerca porque en general si hay movimiento de aire puede ocurrir que el fenómeno cambie. Dejamos ese recipiente, ¿sí?, que se enfríe, que tiene clorato de potasio, que se enfríe desde 85 grados Celsius a 50. Va a ocurrir que el sistema va a seguir siendo homogéneo. Vamos a llegar a este punto 3. En este punto 3, esos 100 gramos de agua van a seguir disolviendo, van a seguir conteniendo estos 45 gramos de sal. Esa solución en el punto 3 se llama solución sobresaturada. ¿Por qué sobresaturada? Porque va a tener mayor cantidad de soluto del que puede contener a una temperatura específica. Ahora, ¿qué ocurre? Si alguien pasa, o nosotros ex profeso tocamos el recipiente, el vaso de precipitado, ese equilibrio vamos a observar que es metaestable, que quiere decir enseguida se rompe. Cuando se rompe el equilibrio vamos a ver que de golpe todo el soluto que estaba disuelto de más precipita. Precipita quiere decir se va al fondo y se produce un sólido blanco. Entonces, la diferencia entre los 45 gramos y los 20, estos 25 gramos, van a quedar en el fondo del vaso de precipitado. Entonces, en la parte superior del vaso me va a quedar un líquido, ¿sí?, la solución, que tiene disuelto 20 gramos de sal, ¿sí?, por cada 100 gramos de agua. Y en el fondo del recipiente nos van a quedar esta diferencia de soluto, los 25 gramos de soluto, en este caso clorato de potasio. Voy a volver a obtener un sistema que está formado por una solución saturada y un sólido en el fondo. Entonces, hasta aquí vimos cuando una solución es saturada, no saturada y sobresaturada. Antes de seguir, después al final de la clase vamos a ver un problema de esto. ¿Alguna duda de este tema? Muy bien, seguimos. Entonces, vamos a expresar unidades de concentración. ¿Qué es la concentración de una solución? Es la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de solvente, como vimos recién, gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente, o también se puede expresar en cantidad de soluto en una cantidad dada de solución. Así, vamos a tener distintas formas de expresar la concentración. Por ejemplo, porcentaje masa en masa, por ciento masa en masa, que se expresa el símbolo de porcentaje m barra m, y quiere decir los gramos de soluto disueltos o contenidos en 100 gramos de solución. Esto es una regla de 3. Si nosotros nos dicen que tenemos una determinada masa de soluto, ¿sí?, disueltos en una determinada masa de solución, nosotros tendremos que averiguar por la proporción cuánto deberíamos tener en 100 gramos y eso nos va a dar el porciento masa en masa. Así, esa regla de 3 es, en esta proporción, esa X de la regla de 3, la masa
de soluto en gramos dividida la masa de solución en gramos multiplicado por 100. Esto es una regla de 3. Lo vamos a ver en los problemas. Otra forma de expresar la concentración es porcentaje masa en volumen o por ciento masa en volumen, que es por ciento, el símbolo M/B. Son los gramos de solutos disueltos o contenidos por cada 100 centímetros cúbicos de solución. La regla de 3 sería, si en un determinado volumen de solución tengo una determinada masa de soluto, en 100 centímetros cúbicos de solución, X. Esta regla de 3, que está escrita en esta proporción, sería masa de soluto en gramos dividido volumen de la solución en centímetros cúbicos multiplicado por 100. Otra unidad usual de solubilidad es los gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente, que es la unidad que vimos en los gráficos anteriores. Gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente. Estas unidades que acabo de nombrar se llaman unidades de concentración físicas. ¿Por qué las voy a llamar unidades de concentración físicas o unidades físicas de concentración? Porque para resolver los problemas no necesito conocer la fórmula química del soluto ni del solvente. Porque es una generalización. Hablo de soluto y de solvente, pero no lo identifico. ¿Sí? No digo que el soluto es glucosa, clorato de potasio, nitrato de sodio. No tengo que conocer la fórmula química del soluto. El solvente siempre es el agua, generalmente. En cambio, estas unidades que vemos a continuación son las unidades químicas de concentración. Para las unidades químicas de concentración necesito conocer la fórmula química del soluto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito conocer su masa molar. ¿Sí? Y en el caso de la fracción molar también necesito conocer cuál es el solvente. Vamos a ver las tres. Molaridad, que la vamos a simbolizar con la M mayúscula. Molaridad con la M minúscula. Y fracción molar con la X minúscula. Entonces, ¿qué es la molaridad? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Yo tengo el PowerPoint abierto, el que subieron, y Sí. fracción molar aparece abajo de porcentaje en masa. ¿Eso es porque lo cambiaron o...? Sí, sí. Okay. Lo cambié de orden. Después les actualizo el PowerPoint. ¿Sí? Perfecto, Es muy gracias. similar, cambié algunas cositas para seguir el orden. Después se los vuelvo a actualizar. ¿Sí? Vamos a, entonces, molaridad, número de moles de soluto por litro de solución. Molalidad, moles de soluto por kilogramo de solvente. Y fracción molar, que nos indica el número de moles del soluto del solvente en función del número de moles totales, de la suma de los moles de soluto y solvente. Así tendríamos que la fracción molar de soluto, X de soluto, es el número de moles de soluto dividido el número de moles de soluto y solvente. Y tendríamos la fracción molar de solvente, que es el número de moles de solvente, dividido la suma de los moles de soluto más solvente. Podríamos tener, cuando hablamos de fracción molar, como lo hicimos en gases, que en realidad podríamos tener varias sustancias, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tener 2 sales disueltas en agua, ¿sí? O 3 sales disueltas en agua. O podríamos tener alcohol, acetona disueltos en agua. Es decir, podríamos tener varias sustancias que pueden actuar como soluto y la que está en mayor cantidad actuar como solvente. Siempre las fracciones molares, la suma de las fracciones molares va a dar 1. Si tenemos un soluto y un solvente, la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente va a ser 1. Si tuviéramos más, ¿sí? Tendríamos la fracción molar de A más la fracción molar de B más la fracción molar de C igual 1, como lo vimos en gases. Bien.
ahora lo vamos a retomar con los problemas. Vamos al concepto de densidad, solo para usar la densidad aplicada a las soluciones. Vamos a aplicar el concepto de densidad a las soluciones. Recuerden que la densidad es el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen. Vamos a simbolizar densidad con la letra griega delta minúscula. La podríamos colocar también con la D mayúscula, ¿sí? Pero es lo mismo, mientras que aclaremos qué es densidad. Las unidades de densidad van a ser una unidad de masa dividida una unidad de volumen. Así tendríamos, por ejemplo, gramos sobre centímetros cúbicos o gramos sobre mililitros, que es lo mismo porque el centímetro cúbico es igual al mililitro. Reitero, centímetro cúbico igual al mililitro, que es lo mismo que el kilogramo sobre decímetro cúbico. Recuerden que el decímetro cúbico es lo mismo que el litro. Y si eso lo queremos pasar a kilogramos por metro cúbico, tendremos en equivalencia 1000 kilogramos por metro cúbico. Distintas unidades o equivalencias para expresar la densidad. Entonces, vamos a un ejemplo. Si tenemos una pieza metálica de platino con una densidad de 21,5 gramos sobre centímetro cúbico, tiene un volumen de 4,49 centímetros cúbicos. ¿Cuál es su masa? Si despejamos masa M, será densidad por volumen, reemplazamos densidad por volumen, cancelamos centímetros cúbicos con centímetro cúbico y nos da el resultado, la densidad en gramos, 96,5 gramos. Bien. Ahora sí vamos a un problema de concentración de soluciones. El problema dice, ¿cuál es la molalidad? Recuerden, molalidad. ¿Sí? M minúscula, molalidad. Recuerden que les dije, y paso para el slide anterior, que las unidades químicas son molaridad, molalidad y fracción molar. Ahora nos piden, ¿cuál es la molalidad? M minúscula, ¿sí? De una solución de etanol. Fíjense que nos dan la fórmula química, ¿sí? Del etanol, que es el soluto. Cuando hablamos así en general, siempre vamos a considerar, ¿sí? Si hablamos de una solución y no lo especifican, soluciones acuosas, ¿sí? Sería etanol disuelto en agua. El etanol, el soluto. El agua, el solvente. Fíjense que aquí no lo dice. ¿Cuál es la molalidad de una solución de etanol? Etanol soluto, solvente agua. Con una molaridad de 5,86 y con una densidad de la solución, aclaramos, con una densidad de la solución, de 0,927 gramos por mililitros. Entonces, recuerden que la molalidad es el número de moles de soluto por kilogramo de solvente. Y la molaridad es el número de moles de soluto por litro de solución. Si se fijan qué es lo que tienen igual y qué es lo que tienen de diferente estas dos expresiones, tienen en común que ambas hablan del número de moles de soluto. Y tienen de diferente que una habla de kilogramos de solvente y otra habla de litro de solución. Acá cambia el denominador. Entonces, vamos a tener que calcular, ¿sí?, cuál es la masa de soluto disueltos en esa solución. Para calcular la masa de soluto, los gramos de soluto, vamos a tener en cuenta lo siguiente. La molaridad es 5,86. ¿Qué quiere decir? Que hay 5,86 moles de etanol de soluto, ¿sí?, en este litro de solución, porque eso es el concepto de molaridad. Entonces, tomamos la molaridad, ¿sí?, y para hallar los gramos, para transformar esos moles en gramos, lo vamos a multiplicar por 46 gramos por mol. Esto es una regla de 3. Nosotros decimos, ¿sí?, si un mol de etanol son 46 gramos, 5,86 moles X. ¿De dónde sacamos estos 46 gramos? De la masa molar
del etanol. Por eso yo les decía que en las unidades químicas de concentración es necesario conocer la fórmula química. El etanol es carbono 2, hidrógeno 5, oxígeno, hidrógeno. Estos 46 los sacamos de, fíjense, hidrógeno 1, oxígeno 16, estoy diciendo las masas atómicas que saqué de la tabla periódica. Hidrógeno 1, carbono 12. Entonces tenemos 12 por 2 más 5 por 1 más 16 más 1 por 1, eso da 46. ¿46 qué? Si lo queremos expresar en masa molar, 46 gramos por mol. Ahora, a nosotros nos dicen como dato que tenemos 5,86 moles en un litro de solución. Entonces, si cada mol son 46 gramos, estos 5,86 moles son 270 gramos. Regla de 3 o proporción. Ahora, estos 270 gramos de etanol los tenemos en un litro de solución. La pregunta es, ¿este litro de solución qué masa tiene? Entonces decimos, la masa de una solución es el producto de la densidad por el volumen. La densidad de la solución es un dato, 0,227. Y el volumen de la solución es un litro. Un litro por 0,227, masa, disculpen, volumen por densidad, nos da la masa. En este caso, la masa de esta solución será 227 gramos de solución. Este es el resultado del producto de 100 por 0,927. Entonces, este litro de solución tiene una masa de 227 gramos. ¿Sí? En estos 227 gramos de solución están disueltos 270 gramos de etanol. Fíjense lo que calculé. Calculé la masa de soluto y la masa de solución. Pero nosotros dijimos, al comienzo de la clase, que siempre en una solución la masa de soluto más la masa de solvente va a ser la masa de solución. Por lo tanto, de esa ecuación despejamos que la masa de solvente va a ser igual a la masa de solución menos la masa de soluto. Por lo tanto, en esta solución, la masa de solvente será 927 gramos menos 270 gramos, que da 657 gramos, y eso, si lo queremos expresar en kilogramos, será 0,657 kilogramos. ¿Por qué necesitamos calcular la masa de solvente? Porque la molalidad es el cociente entre el número de moles de soluto por cada kilogramo de solvente. Entonces, como eso es la molalidad, vamos a reemplazar 5,86 moles de soluto, que es lo que tenemos como dato, 5,86 moles de soluto. Ahora, esos 5,86 moles de soluto están disueltos en 0,657 kilogramos de solvente. Y eso nos da la molalidad. Fíjense que la molalidad es 8,92 molal. Eso quiere decir que por cada 1000 gramos de solvente tenemos disuelto 8,92 moles de soluto. Aclaro, la solución es la misma. Yo voy a tener un frasco, ¿sí?, que dice, esta es una solución de etanol cuya concentración es, etiqueta, 5,86 molar. Abajo va a decir, o 8,92 molal. Es lo mismo, son distintas formas de expresar concentración para la misma solución. En un caso me indica cuántos moles de soluto tengo por cada litro de solución y en otro caso me indica cuántos moles de soluto tengo por cada kilogramo de solvente. Es la misma solución, distintas formas de expresar la concentración para una misma solución. Profe, ¿Este problema? Sí. una consulta. Ahí sería lo mismo decir si en 927 gramos de solvente Sí.
Bueno, si en 0,657 Sí. kilogramos de solvente tengo 5,86, en un kilogramo, tanto, ¿no? Con la regla de 3. Tengo 5,86 en un kilogramo tanto. Sí, sí, es lo mismo. Es la regla de 3. Sí, sí. Es más, ahora lo vamos a hacer con regla de 3. Solamente era para expresarles la concentración. Respuesta sí es lo mismo. Profe, otra Sí, pregunta. dale. ¿La molaridad es siempre sobre 1 litro de la solución? La molaridad es siempre sobre 1 litro de solución o el equivalente. Podría ser 1 decímetro cúbico de solución, que es igual al litro, o 1000 centímetros cúbicos de solución. ¿Siempre es agua? No siempre son soluciones acuosas, pero en general son soluciones acuosas. Si no son soluciones acuosas, se lo vamos a decir explícito. Listo. Bien, sigamos. Vamos a otro problema, un poquito más complejo. Dice, se disuelven 30,5 gramos de cloruro de amonio hasta obtener 0,5 litros de solución. Estamos hablando de una solución acuosa. ¿Sí? Fíjense que acá no lo indicamos. Si no lo indicamos, solución acuosa. El soluto son 30,5 gramos de cloruro de amonio, nos dan la fórmula química. Le vamos agregando agua hasta llegar en un matraz hasta 0,5 litros, hasta medio litro, y este cloruro de amonio se va disolviendo y se disuelve perfectamente. ¿Sí? Entonces llegamos a obtener una solución. Dice, sabiendo que la densidad de la misma es delta densidad, es esa solución, 1,027 gramos por centímetro cúbico. Calcular, o sea, armamos la solución, ¿sí? Nos queda medio litro de solución que tiene disueltas 30,5 gramos de soluto y siendo el soluto el cloruro de amonio. Medimos la densidad, esto es un dato experimental, se mide con un densímetro, que es un aparatito que es como un flotador, y nos da 1,027. Datos prácticos. Ahora, calcular la concentración de la solución expresada en % masa en masa. B, esto es una unidad física, % masa en masa. B, la molaridad de la solución, M mayúscula. C, la molalidad de la solución, M minúscula. D, las fracciones molares de soluto y del solvente. Y nos dan como dato, ¿sí? M del cloruro de amonio, ¿sí? Esto es cloruro de amonio, esta es la masa molar del cloruro de amonio. Este dato, ¿sí? Es un dato teórico, este lo podemos sacar de la tabla periódica. Recuerden que este dato se saca sumando las masas atómicas. En el caso del cloruro de amonio, cloro 35,5. Hidrógeno 1, 35,5 más 4 por 1 más nitrógeno 14. La suma de las masas atómicas da 53,5 gramos por mol. Este dato, ¿sí? Se los puedo dar o no, o les puedo dar directamente la fórmula y ustedes lo calculan con la tabla periódica. Profe, una duda con respecto a eso. Vale. Porque en la guía a veces redondean para un lado, para otro. ¿Cómo? Que no me doy cuenta a veces en la guía, porque están los resultados medio como con un resultado redondeado por ahí, de las masas molares. Dale, sí. ¿Puede ser? Sí. La pregunta sería, ¿qué valores tomo para Claro. resolver? O sea, yo cuando quiero bajar la Bien. guía, la tabla del archivo, como que se me ve toda borrosa, no la puedo ver nítida. Ah, no la puedes ver. O sea, uso uno que tenía de antes yo, Está bien, y a veces casi nunca me coincide 100% el resultado. está bien. Lo que voy a hacer, bueno, ahora cuando terminamos la clase, antes de cortar, haceme acordar y subo la tabla que yo tengo al chat a ver si con la que yo tengo la podés bajar mejor y se pueden ver mejores los números. Por lo menos yo ¿Y es la misma? la veo. ¿Eh? ¿Es la misma? Es la misma, pero tal vez tenga mayor resolución. Ahora la probamos. ¿Sí? Ah, pero por el chat, ¿por este? Sí, ¿O lo sí, vas a poner? por este. Por este, ahora te lo subo por este. Dale, Sí, te pero pones. dame un minutito, así la busco. Dale. Mientras con la clase. Al finalizar la clase te la subo acá al chat este.
Bueno. Seguimos entonces. Vamos a resolver los puntos. El punto A dice la concentración en porcentaje masa en masa. ¿Sí? Recuerden que por ciento masa en masa son los gramos de solutos disueltos o contenidos por cada 100 gramos de solución. Entonces, primer paso. Vamos a usar la densidad de la solución para calcular la masa de la solución. Densidad de la solución es igual a masa de la solución dividido volumen de la solución. Por lo tanto, la masa de la solución, despejamos, va a ser igual a la densidad de la solución por el volumen de la solución. Tomamos la densidad como dato, 1,027 gramos sobre centímetros cúbicos. Y lo multiplicamos por el volumen de la solución, 0,5 litros son 500 centímetros cúbicos. Eso nos da como resultado 513,5 gramos. Eso es la masa de la solución. Entonces decimos, en estos 513,5 gramos de solución tenemos disueltos 30,5 gramos de soluto, que es lo que nosotros agregamos. Por lo tanto, en 100 gramos de solución vamos a tener 5,94 gramos de soluto. Entonces, el primer resultado es 5,94% masa en masa. Fíjense que para el porcentaje masa en masa no usé la fórmula química, porque estoy hablando soluto. ¿Sí? Ahora, para el punto B, que nos pide expresar la molaridad M mayúscula, ya voy a tener que usar la fórmula química y la masa molar. Entonces, primero voy a calcular el número de moles de soluto de cloruro de amonio. El número de moles de soluto se calcula tomando la masa la masa de cloruro de amonio y dividiendo por lo que pesa la masa molar. Entonces, la masa de cloruro de amonio es 30,5 gramos. La masa molar, que es la que calculé o se las doy yo como dato, es 53,5. 30,5 dividido 53,5 da 0,57. Este cociente es una regla de 3, ¿no? Sí, uno podría decir, si 53,5 gramos es un mol, 30,5x. Esa x son 30,5 dividido 53,5. Eso da 0,57. Ya tengo el número de moles de cloruro de amonio. Entonces nosotros decimos, si en 500 centímetros cúbicos de solución, este dato, 0,5 litros, tenemos 0,57 moles de soluto, en 1000 centímetros cúbicos, ¿por qué pongo 1000 centímetros cúbicos? Porque la molaridad, M mayúscula, es moles de soluto por cada 1000 centímetros cúbicos de solución o un litro de solución. En 1000 centímetros cúbicos, X, 0,57 por 1000 sobre 500. Eso da 1,14 moles. Por lo tanto, nuestra molaridad es 1,14 molar. Molar, M mayúscula. Vamos al punto C. Calcular la molalidad. Para calcular la molalidad necesito conocer la masa de solvente. No lo sabemos, que la masa de solución es la masa de soluto más la masa de solvente. Por lo tanto, la masa de solvente será igual a la masa de solución menos la masa de soluto. Y ahora reemplazamos. Masa de solución ya la habíamos calculado, 513,5. Menos masa de soluto, 30,5 gramos, es nuestro dato. Esa diferencia nos da 483 gramos de solución. Entonces decimos, en nuestros 483 gramos de solvente, en nuestros 483 gramos de solvente, vamos a tener disueltos 0,57 moles de soluto. En 1000 gramos de solvente, ¿por qué pongo 1000 gramos de solvente? Porque por definición la molalidad es moles de soluto por cada 1000 gramos de solvente. Vamos a tener 1,18, 0,57 por 1000 dividido 483. Eso va a dar 1,18 molal. Entonces, fíjense, en el mismo frasco que yo tengo estos 30 gramos de cloruro de amonio disueltos en 0,5 litros de solución, voy a tener una etiqueta que dice distintas formas de expresar la concentración para la misma solución. Va a decir 5,94% masa en masa. Abajo, 1,14 molar.
abajo, 1,18 molal. Distintas formas de expresar distintas unidades para lo mismo. Punto D. Expresar la concentración en fracción molar de soluto y fracción molar de solvente. Entonces, fracción molar de soluto es número de moles de soluto sobre número de moles totales. Y fracción molar de solvente es número de moles de solvente sobre número de moles totales. El número de moles de soluto ya lo calculamos, que es 0,57. Nos faltaría calcular el número de moles de solvente. Como dijimos, es una solución acuosa, por lo tanto el solvente es agua. El número de moles de solvente será la masa de solvente, la masa de solvente ya la calculamos, es 483, dividido la masa molar del solvente. El solvente dijimos que es agua, por lo tanto, la masa molar del agua será 16 del oxígeno más 2 por 1 del hidrógeno. Eso da 18 gramos por mol. Por lo tanto, la masa de solvente, 483, dividido la masa molar del solvente, 18 gramos, da 26,83 moles de agua. Eso es el número de moles de solvente. Ahora, la fracción molar de soluto es el número de moles de soluto dividido el número de moles de soluto más el número de moles de solvente. Y la fracción molar de solvente es al revés. El número de moles de solvente, 26,85, dividido el número de moles de soluto más el número de moles de solvente. En el primer caso el resultado es 0,02, en el segundo caso 0,98. Ustedes recuerden que si suman el número de moles de soluto la fracción molar de soluto, disculpen, más la fracción molar de solvente, el resultado es 1. ¿Dudas de este problema? No. Seguimos un poquito más. Temperatura y solubilidad de sólidos. Nosotros comenzamos la clase hablando de solubilidad y dijimos que la solubilidad es la relación que existe entre la masa de soluto, una masa fija de solvente, que en general se toma 100 gramos, se pueden tomar la solución como vamos a ver en un problema, pero en general se toma 100 gramos, a una determinada temperatura. Así vimos al principio de la clase que el clorato de potasio tenía esta curva, KClO3, esta curva. Esto representan distintas sustancias, distintos solutos disueltos en agua. En todos los casos el solvente es el agua. Y como ustedes ven, para distintos solutos en agua, la solubilidad aumenta en general cuando aumenta la temperatura. En estos que graficamos hay dos excepciones. Uno, el cloruro de sodio, que prácticamente su solubilidad no aumenta con la temperatura o aumenta muy poquito. Esto es prácticamente una recta paralela al eje de abscisa, el celeste. ¿Qué quiere decir esto? Que el cloruro de sodio, la sal común, aproximadamente se disuelve en 35 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Aunque caliente la solución, la cantidad de sal prácticamente no varía, la cantidad máxima de sal que se puede disolver. Por lo tanto, si yo tengo agua fría y disuelvo sal, la cantidad máxima de sal es aproximada 35 gramos por cada 100 gramos de agua, pero si sigo aumentando la temperatura de esa solución y la llevo prácticamente a ebullición, la cantidad de sal que puedo disolver como máximo prácticamente no varía. En realidad ustedes ven que unos gramos varía, pero es mínima ese aumento de solubilidad comparada con otras sales. A diferencia de el sulfato que tiene abajo de cesio, en el cual aumento la temperatura y la solubilidad disminuye, es una excepción. En general la solubilidad aumenta al aumentar la temperatura. Vamos a un ejercicio muy simple que dice lo siguiente. Se pide calcular la masa de soluto precipitado
que se obtendrá cuando se enfrían 200 mililitros de solución saturada de sulfato de cobre, que está a 100 grados hasta 0, si las solubilidades son respectivamente 700 y 150 gramos por litro de solución. Fíjense que en este caso, como les decía antes, no les da la solubilidad en gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente, sino, para simplificarlo, en gramos de soluto por litro de solución. Entonces, ¿qué dice en este problemita? Dice, la masa de sulfato de cobre disuelta en 200 mililitros de solución saturada se puede calcular. Entonces decimos que a 100 grados Celsius, cada litro puede disolver 700 gramos de sulfato de cobre, cada litro de solución. Este es un dato. ¿Sí? A 100 grados, a 100 grados Celsius, el litro de solución disuelve 700 gramos de soluto. Pero nosotros no tenemos 200 centímetros cúbicos, no tenemos un litro de solución, disculpen, tenemos 200 centímetros cúbicos o 200 mililitros. Por lo tanto, en 200 mililitros de solución vamos a tener disueltos 140 gramos de sulfato de cobre. Ahora, si tomamos esa solución y la enfriamos, la llevamos desde 100 a 0, la cantidad de sal disuelta disminuye. Por lo tanto, en 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos sabemos, como dato, que se pueden disolver 150 gramos de sulfato de cobre. Pero nosotros no tenemos 1000, tenemos 200. Por lo tanto, a 200 mililitros, la cantidad máxima que se puede disolver es 30 gramos de sulfato de cobre. La diferencia entre ambas cantidades será la cantidad de sulfato de cobre que se deposita. 140 menos 30, 110 gramos, ¿sí?, que se van al fondo del recipiente. ¿Sí? Obviamente, sí, tenemos ahí dos soluciones saturadas. Vamos a temperatura y solubilidad de los gases. Profe, una consulta. Dale. ¿Los 1000 salieron? ¿Cómo? ¿Los 1000 mililitros dónde salieron? Te lo da como dato de solubilidad, porque son 700 y 150 gramos por litro. Ese litro es lo mismo que tener 1000 mililitros. ¿Sí? De ahí Está bien. no, nada. Sigamos. Profe, yo tengo otra duda. Bueno, Dale, pregunte. Si no te dijera que la solución es saturada, te tiene que decir cuánto tiene. Claro, Bueno. necesitas como dato que las solubilidades. Te tienen que indicar que la solución es saturada. Así es. Sí, sí. ¿Algo más de esto? sí, profe, Dale. ¿el nivel de solubilidad se saca de manera experimental o hay una forma? Son datos experimentales, te los tengo que dar. Son datos experimentales. Cada sustancia tiene una solubilidad determinada en el solvente, en general agua, a una temperatura específica y se sacan en el laboratorio, se calculan. Es más, ustedes van a hacer, cuando tengan laboratorio, ¿sí?, van a hacer gráficos de solubilidad, van a calcularlo experimentalmente. Se mide, se pesa y se calcula. Bien. Con respecto al laboratorio, Bien. ¿cuándo se va a hacer eso? Nosotros vamos a tener la cursada similar, ustedes van a tener aprobadas, van a rendir los parciales, van a tener aprobada la materia como con las fechas que tenemos calculadas. Calculo que la primera semana de julio, después les voy a pasar bien el cronograma, va a ser el parcial, ¿sí? Lo vamos a hacer el primer parcial por este medio. Y los laboratorios, cuando se levante la cuarentena y se vayan organizando las clases de laboratorio, la irán haciendo grupalmente. Y después, digamos, van a tener tiempo para... No van a tener tiempo. La facultad les va a brindar la posibilidad de que hagan el laboratorio seguramente en grupos pequeños, ¿sí?, con menos gente en el laboratorio, más espaciados en el tiempo y entre las personas. Y cuando se restablezca, veremos, cuando se levante la cuarentena, si durante este año o el año que viene, pero la materia la van a tener aprobada con los parciales teóricos. El laboratorio va a ser una condición que tendrán que cumplir cuando se levante la cuarentena. ¿Se entendió? Bien, Sí, sí. sigamos.
temperatura y solubilidad de gases. Vamos a el caso de los gases. Nosotros recién decíamos que tenemos sólidos disueltos en agua. Vamos al qué ocurre cuando en vez de tener un sólido disuelto en agua, tenemos un gas disuelto en agua. La cosa ahí cambia un poquito, porque los gases actúan a la inversa de lo que actúan los sólidos disueltos en agua. En general, como dijimos, un sólido disuelto en agua, a medida que aumentamos la temperatura, aumenta la solubilidad. Con los gases es al revés. Actuaría como el cesio. Exactamente, exactamente. A medida que aumenta, como el cesio, a medida que aumentamos la temperatura, la solubilidad de los gases disminuye. ¿Sí? Es lo que ustedes ven cuando dejan en temperatura ambiente una gaseosa abierta o una bebida gasificante abierta, ¿no? Pierde el gas a medida que aumenta la temperatura. Cuanto más frío está, más gas disuelto puede contener. ¿Sí? Entonces, en los gases la solubilidad por lo general disminuye cuando la temperatura aumenta. Lo que vamos a ver ahora son solamente a nivel informativo porque no hay problemas, no hay resolución de problemas y no les vamos a pedir nada sobre estas leyes, pero me interesa que las conozcan. Es la ley de Henry que nos dice lo siguiente: la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del gas sobre la solución. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que disolver un gas en una solución, por ejemplo, el dióxido de carbono en agua, lo que hago es aumento la presión. A medida que aumento la presión, que comprimo el recipiente que contiene el gas y abajo la fase acuosa, el gas se disuelve más. Ley de Henry. ¿Sí? Entonces nos dice que la concentración es proporcional a la presión. A medida que aumentamos la presión, aumenta la concentración. Entonces, K es una constante que está caracterizada por esa unidad y depende solo de la temperatura. Aquí tienen solo a nivel informativo los valores de la constante de Henry para distintos gases expresadas de esta manera. H representa el valor de la constante de Henry multiplicado por 10 a la menos 4 para distintos solutos en agua. Entonces, fíjense, estos serían los gases: dióxido de carbono, monóxido de carbono, etano, eteno, helio, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, metano, nitrógeno y oxígeno. Estos son los valores de las constantes de Henry para los distintos gases a las distintas temperaturas en Kelvin o en Celsius. A medida que nosotros aumentamos la temperatura, la solubilidad disminuye. Tengo menos moles por litros disueltos de cada uno de los gases a esas temperaturas. Es solamente a nivel informativo, ¿sí? Para que vean que si ustedes graficaran estas solubilidades para estos gases, les darían curvas a la inversa que las curvas de los sólidos. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Hacemos un... No. ¿Cómo se expresa la solubilidad? ¿SB, algo así? Solubilidad, esa es la solubilidad, ¿sí? Sí. Va a ver, la solubilidad, nosotros hablamos directamente, yo soy más partidario de poner solubilidad, poner la palabrita, ¿no? Porque si no son demasiados símbolos. Solución SC, solvente, ¿sí? SB, soluto ST. Entonces, si vamos a trabajar solubilidad, ponemos solubilidad, ¿sí? En general se coloca la letra S solamente entre corchetes, pero son distintas formas de verlo. Pues si pones solubilidad es mejor, para que no haya dudas. Bien. Entonces, recuerden que los problemas de la guía que tienen que resolver de solubilidad son los problemas de soluciones de solubilidad. Página 41, problemas 4, 6, 8, 10, 11, 13 y
14. Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión